Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bienvenidos a una entrevista más de Mi Experiencia con. Recordad que este es un espacio únicamente para compartir experiencias de vida que puedan ser de utilidad para otras personas que por obligación o por elección tengan que pasar por situaciones parecidas, ¿no? Y hoy estamos con Melania Di Napoli. Melania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Santiago, buenas tardes a todas y a todas que nos escuchan y nos ven y gracias por ese espacio tan bonito de verdad que has creado y tan necesario. Es un Gracias. placer y creo que es, como tú dices, necesario, ¿no? Porque hay muchas personas que tenemos que pasar por situaciones que es muy diferente, que te lo cuente un especialista, que te lo cuente una persona que ha vivido in situ, en sus carnes, ese tipo de experiencias, ¿no? Y creo que hoy nos vas a hablar de una enfermedad muy dolorosa, ¿no? Que es la endometriosis, que tú pasaste por ella y nos vas a contar, pues desde el principio, cómo fue, ¿no? En este caso, ¿tú cuándo te das cuenta, Melania? Que tienes esto? ¿Cuándo te lo diagnostican o qué pasa para que tú vayas al doctor? Bueno, ante todo contar brevemente a las personas que nos están escuchando, porque quizás hay personas que sepan y personas que no sepan, ¿no? Lo que es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad del útero, entonces afecta principalmente a mujeres. ¿Y qué significa endometriosis? O sea, nosotros tenemos dentro del útero ese colchoncito, ¿no? Ese estrato interno del útero que cada mes tras la ovulación pues empieza a ponerse ahí todo bonito, redondito para poder acoger un posible embarazo y si el embarazo pues no se da, con la menstruación toda esa parte interna del útero pues se deshace a través de la menstruación, ¿no? Que se llama endometrio, de ahí el nombre endometriosis, ¿no? ¿Qué ocurre pero cuando las células del endometrio, o sea, esta parte interna del útero que tenemos y que es importante para cada mujer, se empiezan a reproducir a lo loco, ¿no? Se empiezan a reproducir a lo loco y salen del útero y se pueden depositar un poco donde le da la gana. Se ha encontrado endometriosis más comúnmente en ovarios, en trompas, en el tracto del recto vaginal, hasta en la pleura de los pulmones. Ha habido casos muy raros, pero hasta en los ojos. Y claro, son células que se comportan como las células normales y corrientes del endometrio. Entonces, pues se empiezan a agrandarse a nivel de tamaño, luego empiezan a sangrar, entonces pueden llevar a dolores tremendos. Según la Organización Mundial de la Sanidad, la endometriosis está entre las 20 enfermedades más dolorosas del mundo. Son dolores, vamos, es crucial. No sé si puede decir en español, porque lo estoy traduciendo del inglés, ya que no soy española, pero como excruciating pain, ¿no? Es como que te doblas en dos. Indescriptibles, muy, muy fuertes. Y súper fuerte. Y luego hay sangrado muy abundantes, pero no solamente durante la menstruación, o sea, es una enfermedad que te lleva a una inflamación, a un dolor permanente y constante, te condiciona la vida, te cambia tu forma de relacionarte contigo mismo, contigo misma, porque es una enfermedad femenina, contigo misma, con tu pareja, con tu familia, con tu entorno laboral, con todo el mundo. Te miras al Sí. espejo y dices, ¿ya quién soy yo? O sea, y a mí me ha pasado muchísimas veces. Y hay Vale. compañeras, yo la llamo compañeras porque estamos en estas unidas, que se han quitado la vida por la endometriosis, porque pues es una enfermedad que a cierto punto dice, es que yo no quiero vivir la vida así, con todo este dolor. Por eso, antes he dicho un espacio tan necesario como el tuyo, porque una de las cosas que ocurre con la endometriosis es que muchas mujeres se sienten solas. Se sienten incomprendidas porque la mayoría de las personas dicen, pero pues es un dolor de regla. Pues no, no es un dolor de regla y el dolor de la Melania, regla no es normal. en este caso, ¿se puede confundir esos dolores tan fuertes que las mujeres tienen en su periodo con esta enfermedad? Me refiero que tengas la enfermedad, pero que tú pienses que es normal, porque es normal que ya en esos dolores, pero que no sea eso y sea la enfermedad. A ver, te digo, lo vuelvo a repetir porque para mí ese es un concepto súper, súper importante. El dolor de la regla no es normal. O sea, si tú empiezas a tener dolores punzantes, empiezas a tener problemas también digestivos, tienes relaciones sexuales dolorosas, migrañas continuas, problemas también a nivel de drenaje linfático, estás constantemente cansada, estás con neblina mental, no solamente durante la menstruación o antes de la menstruación, porque
antes de la menstruación hay que tener cuidado porque podría ser un síndrome premenstrual, que eso tampoco es normal y hay que ir a verlo. Entonces, si experimentas uno o más de estos síntomas, por favor, pues vete a un especialista, a un terapeuta natural que practique ginecología natural o a un ginecólogo. Es Ok. importantísimo, Ujú. importantísimo averiguar cuál es la Claro. causa, porque puede ser una endometriosis, pero quizás que puede ser un desequilibrio hormonal, quizás que pueda ser un síndrome del ovario poliquísticos, quizá que pueda ser otro tipo de afección de la Por mujer. eso, por eso te comentaba si se podía confundir. Y a ti entonces asumo que empieza esta enfermedad cuando empezáis a tener la menstruación o no tiene que ver, puede aparecer después. A ver, yo desde que me llegó la primera menstruación, porque las causas de la endometriosis son variadas, algunos dicen, es una enfermedad, muchos dicen hormonal, pero yo digo metabólica, ¿vale? Porque se puede deber a un mal funcionamiento del sistema inmunológico, a una dominancia estrogénica, hay varias hipótesis, ¿vale? Respecto a todo esto, pero yo desde que tengo recuerdo desde la primera menarquia, que es la primera menstruación, o sea, la menarquia, la primera menstruación, hasta hace unos años mis menstruaciones siempre han sido dolorosas, siempre, siempre han sido dolorosas. Y claro, yo me he criado en un clan del sur de Italia, lo llamo clan de mujeres, porque tal cual, donde pues son menstruaciones, es normal que duelan, es normal que sean molestas, las mujeres tienes que aguantar. Entonces, claro, yo he tardado muchísimo tiempo hasta la edad de la universidad cuando he dicho, no, esto no es normal. O sea, yo no puedo estar en la cama con dolor, parando mi vida durante 2, 3 días. Entonces ahí he empezado a ir al ginecólogo, a investigar. Pero Santi, ¿me crees que han tardado desde la edad de la universidad con mis 20 años y yo he tardado en ser diagnosticada a mis 29 años? 29 años. Y te lo digo tal cual, porque claro, no me creían. Muchas veces la endometriosis no se nota con una simple ecografía transvaginal. Hay que hacer una resonancia magnética, hay que hacer una laparoscopía. Entonces, sobre todo la mía que era recto vaginal, o sea, mis células se iban a meter entre mi útero y mi intestino. Entonces, claro, con una normal ecografía no lo vas a poder averiguar. Y claro, ¿cuál era la solución? Pues la terapia hormonal sustitutiva, pues quitarme mis ciclos hormonales normales y corrientes porque así me quitaban el dolor. Claro, luego esto que ha conllevado, pues que he tenido todo otras series de síntomas, porque tú si pones a una mujer con 30 años, 30 y picos de años en una menopausia adelantada, pues es una violencia para el cuerpo. Entonces mi hígado ha colapsado, luego me ha entrado una intoxicación hepática, he sido ingresada, evidentemente he pasado también por una laparoscopia, luego he desarrollado una lesión precancerígena al cuello del útero, porque todo mi ambiente ahí estaba súper débil. He pasado por un aborto también, porque he perdido a una niña. O sea, mi camino Ha sido muy, duro, ¿no? ha sido Además, muy duro. Ha sido cosas que se pudieran haber evitado, me imagino, si se hubiera diagnosticado en su momento. Pero entonces te pasas desde los 11, 12 años que te baja tu primera menstruación, no sé exactamente qué edad, hasta los 20 sin ir al doctor para ver qué pasaba con esos dolores tan fuertes. No, porque y claro, yo me había criado en un sistema familiar femenino donde eso era normal, o sea, que el dolor era normal. Entonces, yo no digo que todas las mujeres se críen en torno así, pero en mi familia, ¿no? Siempre era la fuerza, la resistencia, la negación, ¿no? Del dolor. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que ser más fuerte de todo esto y sobre todo de una menstruación, que era algo normal y corriente en mi clan femenino, ¿no? Porque Ujú. muchas de las relaciones que las mujeres tienen con su útero, con su centro de poder, con el dolor, viene de cómo a su vez le ha sido transmitido, ¿no? En el linaje materno familiar. Y Ujú. claro, cuando tú eres un adolescente, cuando empiezas tus años de joven, es que tú dices, pues entonces esto será cómo funcionan las cosas, esto será el modelo, eso será lo que Pero tengo Melania, tú me que seguir. imagino que también hablabas con tus compañeras de clase, con otras chicas que obviamente no tenían ni tus síntomas ni tus dolores.
Sí, y decían, pues sí, a mí me molesta, pero vale, me tomo un ibuprofeno, me tomo un paracetamol y se me pasa. Y yo me tomaba ibuprofeno y paracetamol y era como agua fresquita para mí. Y decía, no lo sé, digo, sí, mis amigas me dicen que es normal. Y hasta, te lo juro, hasta he llegado a dudar de mi misma percepción. Y cuando los médicos al principio me veían, yo decía, Dios mío, pero es que no está todo en mi cabeza, ¿no? Pero he llegado a dudar de esto. Digo, quizás que yo esté percibiendo el dolor de una forma exagerada. Yo hasta he pensado a llegar, digo, soy exagerada. Claro, Digo, no puede ser una persona paz, de esas personas que son altamente sensibles, obviamente, para el dolor. Pero, Melania, ¿tú qué síntomas tenías? ¿Solamente el dolor? ¿Tenías también dolores cuando tenías relaciones sexuales? O sea, ¿habían varias cosas que te indicaban? sí. Sí, yo, por ejemplo, tenía un sangrado también a lo largo de todo el ciclo, no también durante la menstruación. Tenías dolores no solamente durante la menstruación, tenías dolores cuando empezaba a tener sexo en mi joven edad, pues ahí pensaba, digo, bueno, será el principio, será así, ¿sabes? Nadie, si Sí. nadie a su vez te habla de todo eso, claro, Ujú. evidentemente tú dices, pues tiene que ser así. Luego es cuando empiezas a tomar conciencia, empiezas a estudiar, empiezas a saber, empiezas a encontrar a personas. Yo cuando he empezado a viajar hacia el extranjero, ahí se me ha abierto la mente, ¿no? Porque me he confrontado con muchas personas que no eran solo de mi circulito, ¿no? De Ujú. pueblo del sur de Italia y ahí empezaba a entender muchísimas cosas. Pero volviendo a los síntomas, síntomas son también problemas intestinales y digestivos que te puedan ocurrir a lo largo de todo el ciclo menstrual, no solamente durante la menstruación. Entonces puedes pasar de un estreñimiento a descomposición, diarrea total, Ujú. hinchazones abdominales. De hecho, la llamamos endobelly, ¿no? Esta barriguita que parece que estás embarazada, pero a mí me lo preguntan muy a menudo. Dice, ¿estás embarazada? Digo, no, es mi barriguita. Porque tú estás hinchada, estás inflamada en esta zona y es una inflamación de bajo grado continua y constante. Tu circulación, tanto de sangre como linfática, a veces es deficiente, entonces de ahí que se te pueden hinchar las extremidades inferiores, puedes tener muchos moratones, por no hablar de los hormigueos, de las migrañas que te pueden entrar. Mucha fatiga, mucho cansancio, de hecho se desarrolla un síndrome de fatiga crónica, problemas al dormir, insomnio, pero claro, desde la ignorancia, porque yo soy sincera, tengo que llamarlo ignorancia, al principio yo desconocía todo esto, no tenía una capacidad para poder observar mi cuerpo, entonces para mí todo esto que no tenía explicación, pues era normal y tenía que ser así. Cuando he empezado la época de la universidad, he empezado a viajar, a abrirme también mentalmente, a hacer un proceso, ¿no? De conciencia conmigo misma, entonces ahí me he puesto en búsqueda. Pero claro, cuando tú estás mal, ¿dónde vas en búsqueda? ¿Vas a un médico? Porque es normal y corriente que tú quieras una solución. Dice, mira, yo tengo este dolor, por favor, dime de dónde viene y cómo quitármelo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un dolor tan grande, solo quiere que te lo quiten, pero no te estás dando cuenta, aún ahí no te estás dando cuenta de que en realidad es una enfermedad de todo el sistema, ¿no? No solamente de tu útero. Entonces, sí, está muy bien que vayas a un ginecólogo, pero luego con los años me he dado cuenta que yo he podido silenciar mi endometriosis con toda una serie de otras pautas alrededor de mi útero que involucraran mi cuerpo físico, mi alimentación, el ejercicio, mi cuerpo mental, sobre todo, mis niveles de estrés, mi cuerpo emocional, porque detrás había emociones y procesos emocionales y de linaje también familiar ahí muy estancado también. Ujú. Entonces es un abordaje global, pero esto Claro, no es completo. Ahora, me comentas que es desde los 20 hasta los 29 años, aun yendo a doctores. Vamos a ver, cuando tú vas por primera vez al doctor y le dices todos los síntomas que tienen, ¿de verdad no se daban cuenta que era eso? ¿Es tan extraño que esto ocurra? ¿Qué tanto por ciento de mujeres tienen este tipo de enfermedad? Son muchas las mujeres que cada día padecen endometriosis y se sabe que padecen endometriosis porque se está desarrollando más conciencia, ¿no? Hacia esta enfermedad. Y también porque probablemente, como te he dicho, una de las causas que el sistema inmunológico esté
en una de sus partes descompensado y porque hay una dominancia estrogénica. Y la dominancia estrogénica viene también de toda esta contaminación de tóxico que nos rodea, ¿no? Ujú. Entonces cada vez más hay más mujeres, pero también porque las mujeres se dan cuenta y se observan y estamos difundiendo una cultura de que el dolor de la regla no es normal. Entonces, si algo te hace clic, pues tú enseguida te vas a un médico, ¿no? Y ahí te lo diagnostican. Pero claro, yo te estoy hablando ya de hace 20 años, o sea, yo tengo casi 40, estamos hablando de hace 20 años cuando yo he empezado la universidad, es que era como, bueno, dolor de la regla, te doy el anticonceptivo para reposar, ¿no? La palabra mágica era reposemos este útero, pongámoslo a descansar, ¿no? Era Sí, como... me imagino que era más o menos como la fibromialgia, ¿no? Que hasta Sí. hace unos años es que se le está dando la importancia que realmente tiene y todos los casos que hay. O sea, entonces tú vas al doctor, a los 20 años empiezas a acudir y nada, simplemente te daban paliativos, cosas para que tuvieras Sí. menos molestias, pero continúa. Sí, y luego te digo, yo también he tenido desde los 25, tengo que ser honesta, desde los 25 a los 28, cuando he llegado a España, que España me ha devuelto la vida en ese momento, he tenido 3 años de negación total. O sea, yo me he cansado en cierto punto, he entrado en una lucha sistémica con mi enfermedad, yo la negaba a toda costa. Entonces digo, mira, si estos no me creen, si yo he aprendido que todo esto es normal, digo, apechugamos con eso y ya está. Entonces yo durante 3 años de verdad he vivido en negación. He vivido en negación, he luchado mi enfermedad, no me veía, no me reconocía, no la reconocía y esto ha sido un sufrimiento plenísimo que luego se ha acabado cuando he vuelto a Italia otra vez a final de mis 28 años y ahí he encontrado el profesor Rossetti, lo nombro porque creo que es un nombre y un profesional que merece la pena de verdad que las personas conozcan, que me ha diagnosticado por fin la endometriosis. Me ha dicho, hija, tienes que hacer una resonancia y salimos de duda, ya está, no hay nada más, nada menos. Lo que pasa que luego en aquel entonces, sin saber, bueno, sabía cómo, pero me he puesto embarazada, o sea, me he quedado embarazada. Luego que esta niña, que era un milagro en las condiciones en las que yo estaba, la he perdido con 4 meses de embarazo, entonces he pasado por un aborto, luego he pasado por una laparoscopia, él me ha limpiado, me ha quitado estos endometriomas, se llaman endometriomas que se habían formado, y me ha quitado parte del ligamento rectovaginal. Claro, pero luego yo, al cabo de unos meses, la intervención salió muy bien, todo fenomenal, pero al cabo de unos meses, pues yo he vuelto a estar mal. Entonces volví a España por circunstancias de la vida y en el Hospital La Paz, porque en Madrid, tanto en La Paz como en el 12 de octubre, hay 2 unidades especializadas en endometriosis. Lo que me dieron fue terapia alternativa hormonal progestínico para ponerme menopausia adelantada, o sea, yo no tenía ninguna actividad hormonal. Ujú. Claro, pero luego al cabo de 2 años mi hígado colapsó, transaminasas por las nubes, me tuvieron que ingresar porque mi sangre estaba intoxicada, ya no circulaba nada, era todo un bombo estancado, tanto por temas hormonales como también por temas de Mm. sufrimiento y negación emocional. Lo estábamos hablando ayer, ¿te acuerdas, Melania? La diferencia entre el tomar medicamentos químicos que después tienen sus consecuencias y remedios naturales. Una pregunta, eh, para saber que tienes esta enfermedad, ¿solamente con resonancia o hay otras pruebas que puedes saber realmente que lo tienes? Vale, a ver, una anamnesis clínica también se puede hacer a través de los síntomas, pero para poderla comprobar es importante, pues evidentemente hacer un análisis por diagnóstico como una resonancia magnética. A veces se ve así tal cual a través de un ultrasound vaginal normal y corriente, pero no siempre es así porque depende de dónde se hayan ido a depositar esos endometriomas. Hay marcadores también, los llamamos tumorales, ¿vale? Porque en realidad el mecanismo, a mí no me gusta decir eso ni a mí misma ni a mis pacientes, ¿no? Porque llamarlo dice que la endometriosis es como un tumor benigno. Esto ya condiciona mucho la mente, pero en realidad a nivel fisiológico lo es, porque son células que se reproducen por un alto nivel inflamatorio a lo loco.
Entonces, como hace un tumor, como hace un cáncer, el mecanismo de reproducción. Pero yo prefiero no decirlo porque creo que condiciona mucho Sí, se luego. oye muy fuerte la, Se oye la muy palabra. fuerte, ¿no? Una pregunta que seguro les va a interesar a los oyentes, Melania, y es, en esos años, desde que tienes tu primera menstruación hasta los 29 años que te diagnostican la enfermedad, ¿hubo algo que te quitara el dolor? Embutirme de analgésico hasta llegar a los opiáceos. O sea, yo he tomado tanta, ahora digo tanta porquería, porque en realidad ahora me doy cuenta de todo lo químico tóxico que yo le he dado a mi cuerpo. Pero yo entiendo a estas mujeres que dicen, no me interesa. A mí quítame el dolor, no me interesa, dame lo que sea para quitarme el dolor, porque estás en una escala, en una intensidad de dolor tan fuerte que tú harías y pagarías a quien sea para quitarte el dolor. Luego, pero cuando sales de este proceso de desesperación, de dolores, de sufrimiento, porque no es solamente el dolor, es ese sufrimiento, es un dolor físico, mental, emocional, psicológico, porque te cambia tu vida, no puedes ir a trabajar, no puedes tener una relación normal de pareja, tus planes cambian de un día para otro, porque no sabes cómo te vas a levantar, cada día es una sorpresa. Ujú. Claro, pero luego te paras un momento. Para mí el 2018 ha sido un punto de inflexión, ¿no? Cuando me dijeron, mira, que nos vamos a jugar el hígado también, ¿no? Fue como, ya está, espera, Melania, o sea, está bien que tú tomes todo lo que quieras tomar para el dolor, pero aquí estamos hablando de salud de tu cuerpo, ¿no? Entonces yo me paré y dije, vale, vamos a hacer un parón, vamos a ver de verdad esta enfermedad desde fuera, ¿no? Y verla, reconocerla. Yo creo Porque que lo que estabas tomando, Melania, perdón que te interrumpa, lo que estabas tomando para el dolor te estaba destrozando el hígado. sí, y me los estaban destrozando también las bombas hormonales que yo tenía, porque claro, el hígado junto al intestino es uno de los órganos que se encargan de la eliminación de los residuos hormonales. Entonces, claro, si tú estás bombardeada de hormonas, se van a saturar las tuberías por Ujú. donde tienes que eliminar todo. Entonces, si las tuberías se obstruyen, tú ya no puedes eliminar, tu sangre está intoxicada. Entonces, Claro. mete las hormonas, mete los analgésicos, mete los opiáceos y todo lo que me daban cuando iba al hospital, porque cuando no podía más y acababa en urgencia, pues mi cuerpo colapsó. Que en este caso, Melania, al final no nos has dicho, ¿qué tomaste, tanto químico como natural, que te quitara los dolores? Químicamente yo tenía una terapia del dolor que me había dado mi médico de familia, que era una terapia que iba desde un sencillo paracetamol hasta a un Enam Plus, opiáceos tramadol. Nolotil, buscapina, todo ese tipo de Todo, sustancias. no, no, Lotil y buscapina son los primeros estadios de mi terapia del dolor, Ah, pero luego se subía. Entonces yo, claro, en aquel entonces esto me obligaba a mí a conectar con mi dolor para poder reconocer la intensidad y según la intensidad, pues darme ese analgésico, ¿no? Quizás que también mi médico de familia, indirectamente con esta terapia del dolor, me ha ayudado a empezar a conectar con la enfermedad, porque yo he estado desconectada de mi enfermedad totalmente. Hoy vale, digo que mi entonces, herida ha sido mi bendición, pero antes de vale, llegar a este punto, yo he estado en una fase de mucha negación, de mucha que es lucha. la parte emocional, que ahora vamos con ella. Pero para terminar con la parte de lo que tomabas, para la gente Vale, que lo natural sepa, no tomaban nada, porque para natural mí, nada, pero los opiáceos son naturales. Bueno, bueno, depende cuáles. ya, depende cuáles. Es que ¿Eh? yo no tomaba opiáceos naturales, o sea, yo tomaba de industria farmacéutica, Ah, dura vale, vale, y vale, dura. vale. Yo O pensé sea, que, yo vale, no tomaba nada de lo que pueden ser analgésicos naturales que yo tomo hoy en ok. día. Pues antes a mí lo que me interesaba, yo era la típica paciente que iba al médico y le decía, mira, estoy fatal, que me dé algo para que me pase el dolor. Yo era una drogadicta, o sea, yo, y no lo digo muy claramente, muy abiertamente, porque entiendo la desesperación de personas que estén en la misma situación, que lo que van y dicen, te entrego mi salud en tus manos, no Ujú. puedo más con mi malestar, dame Claro. lo que te haga falta para que me pase. Claro, y el médico te lo da, porque ¿Nunca probaste, Melania, con cosas naturales? no probé porque en aquel entonces no tenía conciencia. O sea, yo para mí mi salud era, estoy mal, voy al médico. O sea, Ok. yo no era, además, mi padre es enfermero, siempre hemos estado rodeados de médicos, era, estás mal, te vas a tocar a la puerta del médico. No, estás mal,
mira a ver tú qué puedes hacer, mira a ver cómo puedes cuidar tu salud antes de llegar quizás a un ataque agudo por dolor. Entonces, esta es una conciencia que yo me ha llegado, el 2018 ha sido un año revelador, ha sido cuando yo he empezado a hacer mucho trabajo personal, cuando me he parado, cuando el mindfulness ha llegado a mi vida, cuando me he puesto como observadora, cuando la autocompasión me ha ayudado a conectar con mi enfermedad. Y desde entonces he empezado a estudiar para aplicar a mí misma cosas que hoy aplico también a mis pacientes: ginecología natural, fitoterapia, aromaterapia. Claro, muchas cosas naturales. Melanie, has dicho algo muy interesante que seguramente les valdrá a las personas que están pasando por este tipo de enfermedades. Hay una escalada en la cual tú puedes tomar algo a tiempo que no siga permitiendo que escale el dolor, o cuando te duele, te tomes lo que te tomes. Mira, yo por ejemplo cometía el error, y esto me lo han dicho varios médicos y varios ginecólogos, y hoy en día yo lo constato conmigo misma, porque mi tipo de medicina es medicina natural, es terapia natural preventiva, porque yo tengo ahora un concepto de salud que es de cuidado, de autocuidado, de preservación, ¿no? De la salud, de la homeostasis. Pero antes yo era, como estaba en negación y como me he criado en que el dolor hay, pues tú tienes que ser más fuerte, ¿no? Entonces a mí me entraban dolores tremendos, yo decía, no, venga, aguanta, aguanta, hija, aguanta, aguanta, aguanta. Y claro, me llegaba el dolor hasta límites impensables, y claro, yo aunque me tomase un Enam Plus o un Enantium, a mí no se me pasaba y tenía que acabar en urgencia para que me pusieran una vía con algo más fuerte. Entonces, todos los médicos y todos los ginecólogos, y yo hoy también soy consciente, por favor, que el dolor no escale, ¿vale? Porque en cuanto haya síntomas de dolor, hay que intentar lidiar con este dolor, porque si está hablando, por muy flébil y delicado que sea, algo nos está diciendo. Entonces, en cuanto tú te empieces a sentir mal con dolor, pues empiezas a cuidarte desde este dolor, por muy ligero que sea, y tú digas, ay, vale, no pasa nada, lo puedo aguantar. No, por favor, porque el dolor nos viene para hablar y no se aguanta, porque si lo estamos aguantando, en realidad lo estamos resistiendo, lo estamos negando, y todo lo que niega y resiste y te resistes persiste. Entonces Pero este me dolor refiero, irá más. Melania, me refiero, cuando tú ya tienes la enfermedad diagnosticada, eh, vale la pena cuando te empieza a doler un poquito, porque me imagino que tú en tu cuerpo sientes cuando empieza el proceso, ¿no? Cuando empieza el dolor, porque no será del 1 al 10 en 2 minutos, o sea, No, llega un no, no. proceso. ¿Qué vale más la pena? En cuanto notas esa molestia, empezar a medicarte, ¿vale la pena eso? ¿O no te lo quitas el dolor aunque te mediques cuando estás empezando a sentirlo? Yo he notado diferencia. Estamos hablando, pero te hago yo una pregunta, ¿estamos hablando de medicamentos químicos o de remedios naturales alternativos? De cualquier Cualquiera, cosa. cualquier remedio. Si, por ejemplo, nos escuchan mujeres que están utilizando una terapia del dolor, yo os digo que en cuanto empecéis y no están familiarizada con remedios naturales alternativos, que cuando empecéis a notar el dolor, pues que empezáis con vuestras terapia del dolor, que aunque sea un paracetamol, aunque sea un ibuprofeno, para evitar que el dolor se suavice y no Que vaya escale, más. para evitar que escale a más. Sí, totalmente. Con remedios naturales alternativos, yo intento abordar el dolor de forma preventiva. O sea, lo que me gusta de la ginecoterapia natural es que intentamos cuidar al cuerpo para que no se llegue al dolor, porque si hay dolor que se ha desatado, hay inflamación, hay una infección, hay algo que ya se ha dado en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que tenemos que procurar es que no se vaya, no se dé. Entonces, ¿cómo lo damos? Pues preveniendo. Por ejemplo, yo siempre aconsejo a mis mujeres a lo largo del ciclo algunas determinadas plantas, algunos determinados aceites. Es importante saber los niveles hormonales que tenemos en ese momento en nuestro cuerpo, determinadas pautas, alimentación. La alimentación es clave en la endometriosis.
pero es clave, vamos, en la buena higiene mental y emocional. Y Sí, cuando bueno. hablo de higiene, para mí, o sea, me encanta esta palabra, la gente dice, entonces no tengo que pensar, la mente en blanco no existe, eso es un mito, ¿vale? La mente no puede evitar de pensar, pero podemos hacer que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, entonces nuestro útero, sean lugares bonitos, lindos, limpios, claros, ¿no? Claro, eso es vital. Entonces, a nivel natural, Melania, a nivel holístico alternativo, que no tiene que ver con los tratamientos químicos, ¿qué fue lo que te empezó a funcionar? Me empezó a funcionar la acupuntura. Yo ahora soy médica china en formación, pero la acupuntura a mí me ha funcionado muchísimo para el dolor. La acupuntura funciona muy bien a nivel ginecológico. Yo encontré en su momento un acupuntor médico chino buenísimo. La práctica de la moxa china funciona muy bien, porque muchas veces en medicina china lo que se dice que el dolor de útero viene de un frío interno, ¿no? Que puede estar conectado, no entro en detalle, pero que puede estar conectado a los riñones que son débiles, puede estar conectada a un hígado, a un bazo insuficiente, también a nivel de sangre. Entonces hay que llevar calor. ¿No? Hay que calentar ese frío interno. Por eso yo también en aromaterapia, por ejemplo, luego descubrí por mí misma y cosa que doy también ahora, todos los poderes antiinflamatorios de resinas como el incienso, como la copaiba, como la lavanda, como la canela, el jengibre, la pimienta negra, que llevan calor, ¿no? A esta parte del cuerpo. Las compresas de ricino, por ejemplo, de aceite de ricino, que viene del antiguo Egipto con todos los aceites esenciales, son buenísimas para el dolor a nivel analgésico y nos relajan muchísimo. A nivel naturales hay plantas que cuando estamos con dolor nos ayudan mucho, por ejemplo, como la camomila, la salvia con pinzas, ¿vale? Porque cuando hay una dominancia estrogénica hay que ir con cuidado. La alimentación, como te decía, es fundamental. Hay que evitar todo tipo de gluten, de lácteos, de alimentos proinflamatorios, legumbre. ¿Por qué? Porque la endometriosis es una enfermedad sistémica, metabólica, y las enfermedades metabólicas hay que atacarla, entre comillas, desde el intestino, desde la salud intestinal. Un intestino, una microbiota bien equilibrada, un intestino bien sellado, hace que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, esté up. Y si el sistema inmunológico está bien, pues no se provoca este autoataque que también muchas veces se da en la endometriosis. Te podría decir Entonces, muchísimo remedio en este natural. caso, Melania, una persona que quiera, que tenga la enfermedad y quiera irse por la parte natural, ¿qué sería lo primero que le recomendarías para que pudiera controlar o paliar el dolor? O dos cosas que le recomendaras. Mira, yo siempre le digo por la mente y te explico por qué, ¿vale? Porque si no recaemos siempre en la misma lógica, voy al terapeuta natural como si fuese al médico, que me dé los complementos en lugar de las pastillitas químicas, que me dé las pautas de alimentación que yo tengo que hacer, que me dé los ejercicios y tal y cual, y yo lo hago. No, para mí es un proceso de conciencia, de desarrollo de conciencia. O sea, que la mujer entienda que ella es el agente principal y responsable de su bienestar, ¿no? No me interesa que ella siga a la letra lo que le doy si luego no es sostenible en el tiempo. A mí no me interesa que lo haga durante un mes, 2 meses. Claro. Para mí es que integre un estilo de vida que sea sostenible en el tiempo, que ella respete, que ella vea que es bondadoso para ella y que le ayude a recuperar la rienda de su vida. Entonces, para mí es fundamental empezar por la mente, por el Eso es control del importantísimo, estrés. Melania, pero también es cierto, si a mí me da un cólico nefrítico, Claro, a mí que no me digan que lo trabaje mentalmente, lo que quiero es que me quiten el dolor primero. Y ya claro, después, ya que no tengo el dolor, voy al aspecto mental, ¿no? Que ya sé que hay que tomar más claro. agua porque el riñón, sí, pero tengo un cólico nefrítico, quítame el dolor. ¿Qué dos cosas recomendarías tú naturales que tú tomaras o que tú tomes que te quiten el dolor, más allá que después tengas que trabajarlo a todos los niveles? Mira, acupuntura es buenísima para el dolor.
es maravillosa para evitar ataques de dolor, entonces con acupuntura primero, con fitoterapia también, hay fitoterapia chinas, hay fórmulas de medicina china específicas para el dolor, pero si Ujú. por ejemplo la mujer me dice, mira, yo no puedo con las agujas, no es lo mío, entonces yo le propongo también aromaterapia. Ok. Entonces, todos los aceites que yo te he dicho con compresas en estos momentos que abracen toda la zona abdominal, la zona lumbar. Me dice, mira, con los aceites tampoco. Pues Ujú. entonces le digo, mira, yo ni hace falta que te toque, podemos hacer terapia de sanación pránica y cuántica. O sea, poder a llegar al cuerpo físico a través del cuerpo energético y sutil. Y en el mismo día del ataque, y no hace falta que venga a mi consulta. O sea, Ujú. te cuento el caso de una mujer, yo le hice terapia a distancia porque ella estaba en Barcelona, tenía unos ataques de dolores muy fuertes, entonces yo le hice terapia, no, me olvidé comentárselo porque estuve con muchas cosas esta tarde y el día siguiente le escribí y digo, mira, no voy a nombrar el nombre de la chica, digo, mira, te he hecho terapia ayer y dice, ah, por eso me he levantado también esta mañana, ¿no? O sea, son cosas que yo les ofrezco varias alternativas. Por mí, lo directo es de verdad acupuntura y fitoterapia y aromaterapia. Luego, si ninguno de estos tres la mujer lo ve, lo recibe, porque es importante también que lo reciban bien, que estén abiertas, dispuestas a recibirlo, pues entonces terapia de sanación pránica y terapia de sanación cuántica también, que es Ujú. muy bueno. Entonces, Melania, en tu experiencia, después de tantos años de haber sufrido la enfermedad y tenerla, digamos, más o menos controlada, ¿no? ¿Qué dos o tres herramientas son las que más te han servido a ti? Mira, primero, pensar bonito, sentir bonito. Y esto es como volver a mi cuerpo tras haber hecho la paz con mi mente. Ujú. Porque antes era como que yo era una persona muy mental, entonces mi cuerpo venía después. O sea, yo decía, jo, que me siento que aquí va todo como un Ferrari y mi cuerpo es como un Twingo, ¿no? Como dice Shakira. Digo, no importa, pues yo tiro de mi Ferrari. Ya, pero yo estaba machacando mi cuerpo. Entonces, ante todo, yo te digo, para mí los ejercicios de respiración, de meditación, de atención me han servido muchísimo. Luego, lo segundo es la alimentación. O sea, la alimentación ha jugado, yo me nutría muy mal, o sea, no me nutría, me alimentaba muy mal. Ahora me nutro, pero antes me alimentaba muy mal. O sea, cambiar pautas de alimentación para restablecer un equilibrio a nivel intestinal, a nivel digestivo, ha supuesto un antes y un después para mi útero. O sea, ha Ujú. supuesto un antes y un después totalmente y para mi sistema inmunológico también. Entonces, hay dieta antiinflamatoria específica para la endometriosis. Ujú. Y luego el tercer paso, que a mí es lo que me ha costado y me sigue costando, yo soy muy honesta, yo soy más de ejercicio de nadar, de pasear, pero también pequeños ejercicios de fuerzas también ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque el deporte pues baja el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés instantáneamente, nos ayuda a entrar en un sistema parasimpático y esto es mano de santo para el cuerpo. Y luego todos los remedios naturales para controlar y lidiar con el dolor, de Ujú. forma pero preventiva. O sea, yo, por ejemplo, te enseño, yo viajo con mi roloncito analgésico en mi bolsa y yo en cuanto empiezo a sentir un poco que digo, ay, me molesta un poco, ahora no tengo ya dolores de útero, te digo la verdad, pero si tengo alguna molestia durante la menstruación, algún dolor de cabeza y tal, pues yo ya voy y intento, ¿sabes? Acogerlo con aromaterapia Ujú. y funciona muy bien. Pero lo que de verdad me gustaría, perdona que me extienda un poco más, me gustaría subrayar como mujer que ha padecido endometriosis y ahora acompaño a otras mujeres con endometriosis u otras enfermedades crónicas, es que estas enfermedades hay que abrazarla en el todo. O sea, porque no es solamente un útero, no son solamente dos ovarios, es todo el sistema, ¿no? Que está involucrado. Es la mente, es el sistema inmunológico, son las emociones, son la familia y todo lo que venimos y las creencias que hemos estado acumulando, es nuestro estilo de vida, con nuestro estrés, como dónde trabajamos, cómo dormimos, o sea
y ves que como abrazando poco a poco todo, vas a volver como a tu centro, y tu centro es tu útero. La mujer es el centro, además es el centro de poder, es el centro creativo. Esta enfermedad muchas veces lleva infertilidad. Muchísimas veces. Las mujeres con endometriosis no podemos tener hijos, pero también hacer que las mujeres se reconecten a ese poder creador, que empiecen a maternarse a sí mismas, porque ha habido unos estudios donde hay mujeres, hay el prototipo de la mujer con endometriosis, muy perfeccionista, autoexigente, siempre al pie del cañón, siempre para los demás y nunca para sí misma. De hecho, en biodescodificación emocional, la endometriosis es el miedo a crear, que parece una paradoja, ¿no? Pero sí, porque no nos creamos, no nos maternamos a nosotras mismas. Entonces es volver al centro, maternarte a ti misma para poder crear, y no solamente vidas humanas, sino poder ser la creadora empoderada de tu vida, desde tu esencia, desde tu verdad. Y claro, con dolor todo esto no es posible. O sea, cuando estás con dolor y estás mal, lo último que piensas es, dices, venga, me voy a crear, no tengo ni la fuerza de levantarme de la cama, ¿cómo voy a crear yo? Claro. Es Entonces, imposible. Melania, realmente ahora no estás siguiendo ya ningún tratamiento, ¿no? Digamos que lo tienes ahí. No, yo voy una vez al año a revisión en La Paz, porque me han pasado de 6 meses a una vez al año. El año pasado me fui a revisión tras 2 años. Yo en 2019 me había vuelto a reaparecer el endometrioma. Entonces tenía este endometrioma, vuelvo después de la pandemia el año pasado a revisión, y el endometrioma ya no estaba. O sea que mi enfermedad ahora mismo está silenciada, yo no tomo nada. Yo no recuerdo la última vez que he tomado un ibuprofeno. Entonces, y cuando me preguntaron la ginecóloga, ¿cómo has hecho? Digo, me he hecho responsable de mi bienestar, he retomado la rienda de mi vida, he ido más allá del trabajo estupendo que vosotras hacéis en unidad, pero a mí me quedaba corto, que no me funcionaba, no me servía. Entonces, pues ahí empezamos a hablar y le expliqué un poco todo el proceso a través del cual había ido, pero yo ya no tomo nada, no tomo tratamiento hormonal alternativo, no tomo analgésicos. O Qué sea, mi maravilla, ¿no, enfermedad está Melania? Después de tantos silenciada. años de sufrimiento y de dolor, qué maravilla que pues estés en esta condición, ¿no? Sí, estoy muy contenta, la Que tu verdad. trabajo te ha costado, por supuesto, a todos los niveles. Hombre, trabajo cuesta, pero por eso yo siempre digo, mi herida ha sido mi bendición, porque todo lo que yo he estudiado, porque a un cierto punto he dicho, vale, no me apaño con todo lo que me dicen ellos, a ver si hay algo más que se puede hacer, y sí que hay algo más, y no soy la única que lo dice. Entonces, ya ahí encontré terapeutas naturales, alternativos, expertos en psiconeuroinmunología, que para mí han sido, vamos, importantísimo. Y luego me he puesto a estudiar todas estas cosas, porque digo, mira, que si esto ha funcionado para mí, digo, esto hay que compartirlo con más mujeres. Por esto ahora en mi consulta, pues, terapia es ginecoterapia natural, ofrezco fitoterapia, todo lo que a mí me ha servido, ¿no? Prácticas de medicina china, o sea, todo lo que a mí me ha funcionado, pues yo lo pongo al servicio de las demás mujeres. Es Pues un suena trabajo maravilloso. integrativo. Suena maravilloso y lo que comentábamos, ¿no? Que somos una consecuencia de nuestras experiencias, aunque a veces sean, como en tu caso, dolorosas. Melania, pues si quieres, antes de despedirnos, si tienes alguna recomendación última para hacer a los oyentes, independientemente que quieras dejar aprovechar tu teléfono, ya que te especializas también en personas que están en el mismo tratamiento, pues coméntanos, ¿tienes alguna recomendación más antes de? Sí, y lo que me nace decirle de verdad es que aunque no se estén escuchando hombres, yo espero que estén escuchando hombres, porque esta enfermedad toca también los hombres indirectamente, porque puede ser la pareja, el padre, el hermano de, o porque has oído hablar y quieres ayudar a una amiga, pero sobre todo a las mujeres, decirle que no estás sola, no estás sola. Esto duele mucho,
pero hay otras mujeres como tú, como yo, que hemos pasado, estamos pasando por eso y que te podemos ayudar. Y esto, ese es el porqué de mi trabajo, ¿no? Como terapeuta integrativa, cuidando de la mente, del cuerpo, del espíritu a través de terapias naturales, ¿no? Y medicinas alternativas. Ujú. Yo paso consulta en Madrid presencial, pero también atiendo online. Me podéis contactar y buscar en Instagram con Melania_Di Napoli o me podéis mandar un WhatsApp al 651-887104. Ujú. Me podéis escribir, llamar, yo estaré encantada de verdad de hablar con vosotras, con vosotros, de acompañaros, porque esto es un camino que si compartido se hace más liviano y sobre todo cuando una mujer decide dar el paso, muchas avanzan con ella. Yo siempre lo digo en mi círculo de mujeres, la fuerza de Totalmente, una es la fuerza de todas y la fuerza del totalmente de acuerdo, círculo ¿no? es la fuerza de una. Además que si hay solución para este tipo de enfermedades tan dolorosas también y tan peligrosas por todo lo que pueden acarrear, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? Pues Melania, nada más que agradecerte por haber compartido parte de tu vida con nosotros, con los oyentes. Ojalá y les sirva a alguien, que yo creo que sí. Y nada, a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 si queréis compartir alguna experiencia de vida, como en el caso de Melania, que pueda ser de utilidad para otras personas. Melania, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por ofrecerme tu espacio tan bonito y permitirme expresar mi voz y que de verdad que estas bondades de la que eres instrumento lleguen a cuanta más personas posibles para que las personas sepan que no están solas y que hay personas dispuestas a acompañarlas. Es un proceso de recuperación y de retomar las riendas saludables y felices de su vida. Pues Gracias, es la gracias. idea. Un placer. Melania, un abrazo y a los que nos están escuchando, nos vemos pronto. Gracias.